Sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Comienzo del segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 27. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo 2 días en Sicelag. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó un hombre del ejército con los vestidos rotos y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra, postrándose ante David. Y David le preguntó: ¿De dónde vienes? Respondió: Me he escapado del campamento israelita. David dijo: ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió: La tropa ha huido del campo de batalla. Han caído y han muerto muchos del pueblo, entre ellos Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y dijo David: ¡Ay, la flor de Israel, herida en tus alturas! ¿Cómo cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, mis amigos queridos, ni vida ni muerte los pudo separar. Más ágiles que las águilas, más bravos que los leones. Muchachas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de joyas, que enjollaba con oro sus vestidos. Cómo cayeron los valientes en medio del combate. Jonatán, herido en tus alturas, cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío. Ay, cómo te quería. Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. Cómo cayeron los valientes, cómo perecieron las armas de combate. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 79. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús fue a casa y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían: está fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día nos ha correspondido un evangelio bien pequeño, pero que sin embargo, en algunas expresiones tenemos oportunidad de hacer consideraciones porque forman parte de la vida cotidiana de nuestro Señor. Empieza diciendo San Marcos que Jesús fue a casa. Hay que recordar que Jesús, nuestro Señor, ha escogido Cafarnaúm y parece ser que la casa de Pedro era como su centro
de operaciones. Jesús regresa a casa. Esto nos permite hablar de la vida de hogar, la vida familiar, el valor de la familia, el valor del hogar. Jesús quiere estar en casa. Hay momentos en que lo necesita. Independientemente de lo que va a continuar, porque también aquí va a continuar como en tantos otros sitios, en tantos otros momentos, que la gente se entera, inmediatamente empezaban a buscarle. Pero esto es significativo. Hay que tener siempre a Jesús en nuestra casa. Hay que contar siempre con Él en nuestra familia, en nuestro hogar. Y sigue diciendo San Marcos, se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Decíamos hace un momento que en otras ocasiones pasaba lo mismo. Y por eso dice aquí San Marcos, se juntó de nuevo. Es decir, otra vez lo mismo que en otras ocasiones. Llegaba Jesús, la gente se enteraba, inmediatamente se acercaban para que les atienda. No le dejaban ni comer. Recordamos que en una de esas ocasiones, después de haber atendido a mucha gente, nuestro Señor, como era su costumbre también, muy de madrugada salió a rezar. Y después de eso, cuando los apóstoles le encontraron, Jesús les dijo, vámonos a otra parte, porque también en otros lugares tengo que predicar, es decir, llevar el reino de Dios y enseñarles el camino hacia la vida eterna. Pues aquí vemos también nuevamente que mucha gente se junta alrededor de él o en la casa donde estaba. Aunque ahora no lo parezca y aunque a veces da la impresión de que no se interesan por Jesús, como decía en cierta oportunidad el Papa Juan Pablo II, el hombre siempre siente nostalgia de Dios. El hombre tiene nostalgia de Dios. En su interior, en su corazón, siempre está añorando a Dios. Cuando parece que pasa todo lo contrario, cuando se muestra incluso indiferente o totalmente adverso a la fe, a la iglesia, a los sacerdotes, directamente a Cristo, cuando rechaza a Cristo y busca sucedáneos, reemplazantes, todo eso es manifestación de que el hombre siente nostalgia de Dios. Cuando llegan grandes fiestas como la Navidad y parece ser que se organiza todo muy bien y se olvidan del protagonista, el niño Dios, sin embargo, ahí, en medio de eso, hay una gran nostalgia de Dios. Al cristiano, al bautizado, nos compete, es una responsabilidad nuestra, despertar esa nostalgia, que no se quede solamente en añoranza, sino que efectivamente puedan volver a ese camino junto a Jesucristo. Pero también sucede aquí, como lo narra San Marcos, que al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque decían, está fuera de sí. Aquí, lógicamente, hay que tener en cuenta, hay que suponer que no estaría la Virgen ahí. Porque por los otros acontecimientos, otros sucesos, al contrario, vemos a la Virgen pues siguiéndolo de cerca. Por ejemplo, en las bodas de Caná, de Galilea, más aún pidiendo su intervención, que solucione el problema porque se habían quedado sin vino en esas bodas. Y Jesucristo le va
a cumplir ese pedido o esa alusión, porque ni siquiera le llegó a pedir la Virgen, simplemente le expuso la necesidad que tenía. No tienen vino. Entonces, de todas maneras, tendrían familiares. Cuando se hace referencia a hermano de Jesús, en algún momento el mismo Marcos hace referencia a hermano de Jesús, se deduce por todos los otros relatos que son más bien primos, algún tipo de familiaridad. Es posible que estos fueran, pues, y vinieron a llevárselo, porque decían, está fuera de sí. Es la contradicción de los buenos. Es lo que ya había anunciado Simeón cuando el niño fue presentado en el templo. Él será bandera de contradicción. Muchos corazones quedarán al descubierto ante él, también de sus familiares. Y luego pues hay que recordar que el mal siempre se opone al bien y que además a nuestro Señor le acusaron de muchas cosas. En otros momentos, por ejemplo, el rey Herodes Antipas, en pleno proceso de juicio, proceso judicial que estaba padeciendo nuestro Señor, fue enviado al rey Antipas. Jesucristo no pronunció ni una palabra ante este rey, y aquel hombre lo despreció como si fuera un loco. Lo despreció. Y otras cosas que se decían, ¿no? Nuestro mismo Señor lo cuenta, ¿no? Lo cuenta cuando dice, vino Juan Bautista, que ni comía ni bebía, y decían que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, Jesucristo él mismo se califica como Hijo del Hombre, y dicen que es comilón y borracho. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que es comilón y borracho. Pues lo calificaban de esa manera. Aquí lo están calificando como si fuera un loco. Está fuera de sí. En la vida apostólica, nuestro apostolado, nuestro afán de difundir nuestra fe, pensemos en esa labor de catequistas, de profesores de religión, de legionarios, legionarias, de cursillistas, o personalmente y particularmente que se quiere difundir la fe, nos pueden calificar de exagerados, de locos. Ya nuestro Señor lo han calificado así. ¿Qué más pueden hacer con sus seguidores? Entonces, esto que nos puede parecer una cosa negativa, más bien es algo que nos anima a seguir adelante en la difusión de nuestra fe, en el fortalecimiento de nuestra fe, aunque se cierren las puertas, aunque las críticas abunden. Invocamos de manera especial la intercesión de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del